Más y Más Podcast. Bienvenidos a Queremos Ayudarte, un podcast de Supermercados Más y Más que nace con motivo de la celebración de nuestros 90 años contigo. Aquí encontrarás diferentes temáticas como sostenibilidad, salud en todas sus vertientes, así como realidades de nuestros productos kilómetro cero contadas por sus protagonistas. Y en este episodio de Queremos Ayudarte contamos con la presencia de Mónica Perela, más conocida en redes sociales como Mrs. Cleanor. Y no es un nombre en balde, sino que en inglés estaríamos hablando de... Cuéntanos un poco, Mónica, ¿por qué nace este nombre y qué te lleva a cambiar de casi una pasión, diríamos, a un poquito de tu profesión, ¿no? Sí, pues es cierto. Pues mira, Miss Cleanor surge por la necesidad de compartir todo lo que yo he ido aprendiendo para mejorar mi calidad de vida. Yo hubo un momento de mi trabajo, que tuve un pico muy alto de trabajo, de estrés, de acumulación, y bueno, pues el sistema que tenía no funcionaba y me puse a investigar y a buscar la manera de poder hacer más cosas en menos tiempo. Conseguí reducir la jornada de trabajo, sacar toda aquella carga de trabajo y además, pues con todas aquellas lecturas que habían caído en mis manos, fui poniendo el sistema de Marie Kondo en funcionamiento en mi casa. Y eso me hizo, pues que mi casa fuese mucho más funcional y conseguí un sistema de orden que trabaja para mí y así no trabajo yo para la casa. O sea, es una casa mucho más funcional. Con todo aquello, pues no me lo quería quedar para mí sola y entonces pensé que una buena idea era compartir, pues todo eso que yo había puesto en práctica y que para mí había tenido buen resultado. Y de ahí surgen mis Cleanor para, pues intentar a través, con formaciones, con cursos y con servicio presencial, pues implementar esa forma de organización en el hogar y, pues que nos haga la vida más fácil. Me encanta cuando mencionas esto de que trabaje para ti el orden y no tú hacia él. ¿En qué consiste, muy así, a grosso modo, esta filosofía de vida de Marie Kondo? Bueno, pues al final no me quiero centrar tanto igual con lo de Marie Kondo porque, quiero decir, ella enfoca mucho a tener menos cosas. Y igual para nosotros no es tan fácil, ¿no? Pues por nuestra cultura o por lo que sea, tendemos a tener más cosas en casa. Bueno, no hace falta tener pocas cosas. La cuestión es que las tengamos ordenadas y organizadas. O sea, que estén a mano cuando las necesitemos y que también estén en el lugar más indicado cuando las necesitemos. Y pues sí que esta filosofía de tenerlas cada objeto ordenado por categoría para que sea más fácil encontrarlos y no tengamos que estar haciendo memoria de dónde tenemos las cosas, pues la verdad es que nos ahorra mucho tiempo, que es una de las claves del orden. Al final, ahorrar tiempo, evitar buscar cosas, perder el tiempo buscando cosas y ahorrar tiempo para poder dedicarlo a nosotros, a eso que siempre nos estamos quejando de no tenemos tiempo para determinadas cosas. Pues dejar de repetir acciones improductivas en casa y utilizar ese tiempo para cosas provechosas. Justo iba a preguntarte, en tu propia piel, porque lo viviste así y eso te lleva a querer compartir con tus seguidores y con tus alumnos, ¿qué supuso ese cambio, ese inicio de la organización en tu día a día? Bueno, pues a mí lo que me hizo fue ahorrar tiempo, dinero y espacio. Yo, teniendo la casa más organizada y el tiempo en general más organizado, pues la calidad de vida aumentó un montón porque dedicaba muchas horas al trabajo y luego cuando llegaba a casa era como nunca llegaba tiempo para hacer todo lo que quería hacer y poniendo este sistema de orden, pues el trabajo tenía su sitio, su espacio y cuando llegaba a casa, pues la casa estaba en orden, no me tenía que poner a recoger como una loca antes de que llegase una visita, porque la casa está en cualquier momento preparada para una visita. Y eso te genera una sensación de bienestar, de tranquilidad, de que te apetece llegar a casa y llegas a tu casa y estás a gusto en tu casa. No llegas a casa y sueltas el bolso y te tienes que poner a recoger las cosas, todo tirado por el suelo, cosas por hacer. La sensación de paz mental aumenta la calidad de vida un montón.
Porque además es lo que decías, de espacio y de tiempo, pero también muy importante de dinero, porque a veces el desorden nos lleva a comprar doble, a no saber dónde tenemos las Ujú. cosas, a desaprovecharlas, ¿no? Y haces mucho Sí. hincapié cuando yo te sigo Mm. en lo que importa esto, ¿no? Cuéntanos un poco. El ahorro del dinero, o Exacto, sea, a de través... lo que se ahorra en dinero. Sí, pues a ver, vamos a hablar, o sea, podemos hablar del ahorro en general en la casa y en concreto en la cocina. Quiero decir, en casa, pues por ejemplo, tanto, pues por ejemplo con la ropa, ¿no? Muchas veces compramos dobles cosas o del mismo estilo o pecamos siempre en repetir cosas que nos entran por los ojos cuando estamos en el comercio y cuando llegamos a casa decimos, pero bueno, pero si ya tengo 3 vestidos negros, ¿para qué me he comprado otro más? Para eso es muy importante el orden, porque si están ordenados visualmente ya sabemos bueno, pues los colores que predominan en nuestro armario y con qué pecar y con qué no. Y lo mismo en la cocina. Una forma de ahorrar dinero en la cocina, por ejemplo, es planificando los menús. Pues tenemos que tener, claro, fundamentalmente hay que hacer primero saber qué es, o sea, tener un control de qué es lo que tenemos en la cocina, que muchas veces no somos conscientes, entonces tenemos acumulado y, bueno, cuántas veces, el 80% de las veces tenemos un montón de productos caducados en casa, ¿no? Por H, por B o por C, quiero decir, porque compramos de más, porque igual lo compramos y no nos gustó y allí se quedó. Y entonces es muy importante para ahorrar, pues hacer primero un inventario de lo que tenemos, o sea, una limpieza, lo primero, y descartar todo aquello que está caducado. Y luego con lo que tenemos, pues ver cómo podemos utilizarlo en la semana, ¿no? ¿Qué recetas podríamos hacer para aprovechar todos esos ingredientes que tenemos en ese momento en casa? Y bueno, yo recomendaría eso, incluso ir poniendo esas recetas en un planificador semanal y una vez que ya tenemos pues las recetas con los productos que tenemos, los ingredientes que tenemos en casa, pensar otras recetas para los huecos que nos hayan quedado y hacer una lista de la compra para esas recetas que hemos pensado, irnos con esa lista de la compra a hacer la compra, porque es la forma de ahorrar, o sea, utilizar lo que tenemos en casa, lo que está en buen estado para que no se eche a perder y luego comprar solo y aquello que necesitamos, no comprar por comprar. Bueno, tendiendo a comprar siempre productos de temporada que siempre van a estar a mejor precio, ¿no? Y fijándonos muy bien pues en el supermercado, los precios, pero siempre no tanto en el precio del producto, sino en el precio litro, precio kilo, que es lo que nos va a hacer ver si, bueno, pues eso es realmente una oferta, si nos interesa o, bueno, pues porque sean de estas de 3x2, si lo vamos a utilizar en tiempo próximo y nos interesa esa oferta a nosotros en ese momento. Voy a hacer un inciso, un poco de spam. Vale, Tenemos en vale. el supermercado, dentro del blog, un espacio en el que cada semana anunciamos el menú de la semana en base a las Lo he ofertas. visto. Que eso también funciona muy bien porque al final te organizas en base pues eso, a los frescos, que es un poco aquello que quizás cuesta más anticiparse. Pues ya damos Claro. esa opción. Pues eso es fenomenal porque con esa iniciativa, lo que hacen también es al consumidor ahorrarle tiempo, porque esto que yo te estoy comentando, bueno, pues ese trabajo lo hacemos nosotros en casa, ¿no? O sea, miramos las ofertas, vemos qué es lo que nos encaja y vamos a comprar ese tipo de productos. Si más y más en este caso nos adelanta y nos hace ese trabajo por nosotros, pues hay que aprovecharlo porque así ahorramos tiempo. Y hablando me encanta cuando dices del inventario de la despensa. ¿Cómo Uh-huh. hace Mónica Perela su inventario de la despensa? Cuéntanos algún truco, algún secreto para que nuestra despensa no se quede, como bien decías, con ese paquete de arroz del año 1960. Vale, bueno, pues a ver, fundamentalmente hay que tener como, bueno, pues un fondo de despensa, bueno, pues que no nos falte nunca nada de las cosas básicas, ¿no? Bueno, pues ingredientes, no te voy a decir todos los ingredientes, porque serían un montón así de lo básico, pero bueno, siempre tener sal fina, sal gorda, harinas de lo que, bueno, vayamos a utilizar más frecuentemente, aceite de oliva, de vinagre, salsas, tener siempre legumbres, salsas, tomates triturados, o sea, latas, pastas, arroces,
cafés, pues galletas, chocolates, o sea, tener, te he dicho así 4 cosas, bueno, para tener siempre que en un momento determinado tiremos de despensa, que nunca nos falte nada, ¿no? Y luego en la despensa pues es importante, y sobre todo cuando vamos a hacer esa lista de la compra o cuando vamos a hacer ese inventario, pues mirar a ver, ¿no? Pues por categorías, ¿qué tipos de alimentos podemos tener? Pues conservas de la huerta, conservas del mar, lo que te decía, legumbres, pastas, verduras, frutos secos, salsas, qué tipo de bebidas utilizamos, bueno, pues cada uno con la frecuencia que utilice o los productos que utilice, ¿no? Leche, agua, algún refresco, siempre tener, bueno, pues algún ingrediente para hacer algún tipo de repostería y recambios, para no quedarnos, ¿cuántas veces no? Pues te puede pasar que te pones a hacer una receta y dices, pues no tengo, no sé, tomate suficiente, arroz suficiente, ajo, tener siempre, bueno, pues algo de recambio en la nevera para que no nos quedemos sin ese producto. Y estoy 100% segura de que tienes alguna app de esas de referencia. ¿Utilizas alguna app para hacer la lista de la compra? Lista de la compra, sí. Normalmente lo que hago es dejarlo, bueno, yo tengo en la web del súper guardada la lista de la última lista de la compra que hice, pero no utilizo una app externa, si esa es la pregunta. Exacto. Y para hacer el inventario, porque ya al nivel de friquismo yo he llegado en algún momento dado a hacer un Excel, porque si no se me olvidaban las cosas. Entonces, sí. ¿Recomiendas hacerlo o en papel mismamente? Sí. A mí el papel me apasiona. O sea, yo luego, aunque lo pase haga la orden al súper, que yo normalmente, que es una de las cosas para ahorrar tiempo que recomiendo, ya aprovechando, es hacer la compra online, porque te ahorra mucho tiempo. Sé que, bueno, pues habrá, bueno, pues que si tienes tiempo disponible para ir al súper y hacer la compra allí, o te viene bien, o lo que sea, perfecto. Pero yo hace tiempo ya que hago la compra online, por lo menos de lo que es el fondo de despensa mensual. Luego los frescos los compro presencial, pero la compra así un poco de los básicos la hago online. Y lo que siempre hago, sí, es en papel. En papel tomo nota y voy, bueno, pues eso, pues voy mirando cuántas unidades tengo de lo que suelo utilizar y qué es lo que ha faltado, porque eso sí que lo recomiendo también, es tener, bueno, pues bien a mano o pegado en la nevera o en algún sitio una lista para ir anotando las cosas que se van agotando. Hoy en día, además, con Alexa y todos estos dispositivos puedes ir diciendo por la casa lo que nos va faltando. Y exactamente. Cuando nos llega ese pedido online o cuando vamos al supermercado, llega el momento que algunos odian. El otro día en una encuesta a través de nuestras redes sociales, ahí había gente que le encantaba el momento de ordenar la compra y gente que lo detesta. Entonces, ¿podrías darnos algunos consejos, ahora que ya sabemos cómo organizar nuestra despensa, para ver cómo podemos organizar nuestra nevera? Vale, pues bueno, para organizar la compra en general, cuando llega a casa, bueno, vale, la nevera, la despensa, sabemos que la vamos a ordenar por categorías de alimentos, pero una de las cosas muy prácticas es, según llegan las cosas a casa, no las guardemos con el embalaje o con el cartón con el que vienen. Entonces, quitemos primero el embalaje y dejemos el producto lo más parecido a como lo vamos a querer tener cuando lo vayamos a consumir. Y pongo el ejemplo, por ejemplo, de los yogures. Los yogures normalmente, pues llegamos al súper con el cartón, los metemos en la nevera y cuando vamos a cualquiera de casa va a querer coger un yogur, o bien rompe el cartón y lo deja medio roto, suelta solo uno, tal. Entonces, si cuando llega la compra a casa quitamos el cartón, incluso soltamos los yogures unos de otros, cuando alguien vaya a ir a la nevera a coger un yogur, solo tendrá que coger ese yogur y no tiene que hacer nada más. No tiene que liar nada, ni dejar un cartón roto, que luego no deja de ser ruido visual. En la despensa, otra recomendación es tratar de mantener o de conservar los alimentos en envases que sean iguales y transparentes, para que veamos el contenido de lo que hay dentro. Y, bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? Para evitar que los productos se nos pasen de fecha de caducidad, poner delante los productos que tengan la fecha de caducidad más próxima a vencer. Y luego aprovechar las alturas de las despensas o de los armarios para facilitarnos la vida, para que ese orden, eso que hablábamos antes, que ese orden trabaje para nosotros. Entonces, los productos más pesados
colocarlos en la parte de abajo, los productos que sean de uso más frecuente a la altura de los ojos, y los que utilizamos con menos asiduidad, pues colocarlos en la parte alta de un armario, de la despensa, donde tengamos, para que, bueno, pues que sean lo menos, que no nos entorpezca, ¿no? Que trabaje a nuestro favor. Y en la nevera, realmente muchas veces porque vamos un poco contracorriente, porque yo veo un montón de neveras y normalmente, ya que en los cajones te pone hasta el dibujo del producto que debería ir dentro, bueno, pues somos rebeldes y colocamos las cosas como mejor nos cuadra, yo creo que por el tamaño, ¿no? Que si realmente nos parásemos a pensar, diríamos, bueno, esto por algo es. Y entonces, bueno, pues en la parte de lo que es la nevera, los cajones, si están destinados para las verduras o carnes o pescados, por algo es. Y es por, pues la temperatura que hay en esa parte de la nevera. Entonces, guardemos en las cajas donde nos indican frutas y verduras. Por encima de esos dos cajones, pues podemos colocar ahí carnes y pescados, porque también es una zona que es muy fría y es la temperatura que necesitan esos alimentos para conservarse. Por encima pues como a la mitad de la nevera, ahí podríamos guardar ya refrescos, bebidas frías, alimentos que ya estén cocinados, pues los tuppers, lo que nos haya sobrado de lo que hemos cocinado. Y en la parte más alta de la nevera, pues ahí guardamos ya los yogures, el queso, los alimentos que sean menos perecederos. En la puerta de la nevera, pues como ahí abrimos y se pierde más temperatura, pues ahí también los fabricantes de neveras, para eso nos ponen ahí las hueveras, para poner la mantequilla, las salsas y los condimentos, y bueno, pues donde normalmente tenemos el balcón donde tenemos colocado la leche y el agua. O sea, todo tiene, o sea, los fabricantes, ya te digo que los fabricantes de neveras cuando las hacen están pensando también en hacernos la vida más fácil. Lo que pasa es que a veces nos rebelamos y colocamos las cosas, pues donde mejor nos viene a nosotros, pero no pensamos, pues que la nevera está hecha para utilizarla de una determinada manera. Sí, es verdad, y luego, eso de la rebeldía con la nevera. Sí, efectivamente. Yo por eso digo que veo un montón digo, pero esto aquí, ¿por qué? Bueno, pues porque es donde cabe. Bueno, pues vamos a ver si lo colocamos en otro sitio, pero que sea más indicado, porque al final, bueno, pues colocando los alimentos en el sitio que no le corresponde, lo que hacemos es echarlos a perder. Y entonces, bueno, pues ahí volvemos otra vez a perder dinero. ¿Sabes? Si no se conservan bien y al final tenemos que tirarlos porque no están a la temperatura que deben de estar, pues al final estamos tirando el dinero. Y luego en el congelador, pues a ver, separar la carne del pescado, intentar guardarlo también en envases que sean transparentes, con la fecha en la que, si podemos, pues es una bolsa o un tupper poniéndole una etiqueta, con la fecha en la que lo estamos metiendo en el congelador para llevar más o menos un control del tiempo que lleva ahí y cuando lo vayamos a consumir, pues que sepamos que está en buen estado. Pues además es que hay una app que te permite, yo es que soy muy fan de las apps, te permite tener apuntado el tipo de comida que es, los meses, y te notifica, en plan, cuando te quedan un mes o 15 días, te va avisando del tiempo que queda. Procuraré ponerla en la cajita de descripción, vale, por si a alguien le interesa, porque es la verdad que es práctica y te ayuda a que no de repente nos encontremos una bolsa y no sepamos si esto qué es. Como le puedes poner un número a la bolsa sin más y ya la definición la pones en la app. Entonces no tienes que andar escribiendo en la bolsa ahí, que a veces es más complicado o se borra. Es cómodo. Porque está guay. Hace unos episodios entrevistábamos a Too Good To Go y hablaban de que solo en España se tiraban casi 8 millones de toneladas de comida al año. Es una barbaridad. Que es una cifra espectacular. Entonces, pues yo creo que el orden es básico para combatir ese desperdicio de alimentos, ¿no? Sí. Es que compramos por encima de nuestras posibilidades. O sea, quiero decir, hay veces que compras cosas o vas a hacer la compra sin la lista y entonces compras por si acaso, porque no te acuerdas de lo que tienes. Si tienes la despensa ordenada y la tienes por tipo de alimento, igual que en el armario de la ropa, o sea, sabes lo que tienes, porque con un solo golpe de vista que le eches al armario donde guardes la alimentación, o si tienes la suerte de tener una despensa, pues una despensa, tú ya sabes lo que tienes y lo que no tienes.
Pero si está todo mezclado, si las pastas están con las legumbres, si las salsas están con las conservas, no sabes lo que tienes. Entonces, pues muchas veces vamos al súper y dices, bueno, pues vuelvo al ejemplo de la salsa de tomate, por ejemplo, ¿no? Pues compro tomate por si acaso, porque nunca está de más tener. Y llegas a casa y tienes 8 latas de tomate y 2 de ellas están a punto de caducar o ya están caducadas. Pero como compraste por si acaso, bueno, pues hay veces que por no buscar lo compro y al final lo que tienes en casa que no lo encontraste se pasa de fecha. Exactamente. Y ya aprovechando que te tenemos en el aire, ¿vas a pensar en algún momento en llevar a la práctica estos consejos que llevas dando a través de las redes sociales desde tanto tiempo y hacer un libro con todos tus trucos? Pues mira, no te digo que no, es algo que está ahí y no lo sé. Sí que me gustaría, sí, la idea sí que me gustaría, porque es como, bueno, pues dejar un poco plasmado el conocimiento, ¿no? Por escrito para que lo pueda utilizar o para que más gente pueda. Yo no puedo llegar a todo el mundo, llego a donde llego y entonces sería una forma de llegar a más gente. No lo descarto. Pues desde Más y Más, y queremos ayudarte en concreto, te animamos a que lo hagas porque es una forma real de ayudar a la gente. Y queremos también agradecerte, Mónica, por habernos acompañado durante esta entrevista y a nuestro patrocinador Unilever por hacerlo posible. Así que muchísimas gracias. Te esperamos también en el Espacio 360 físico próximamente y que sigas poniendo el orden a tu vida para conseguir tiempo, como nos decías, tiempo, calidad de vida y ahorro de dinero, ¿no? Sí. Pues muchas gracias a vosotros por contar conmigo para el podcast. Espero, bueno, pues que la gente haya tomado buena nota y ponga un poquito más de orden en su cocina. Y lo dicho, y les esperamos en el Espacio 360 próximamente para seguir hablando de este tema. Pues muchas gracias, Mónica. Venga. Nos escuchamos en un nuevo episodio la próxima semana. Gracias por escuchar, queremos ayudarte. Suscríbete a Queremos Ayudarte, un podcast de Más y Más Supermercados.